En este video vamos a ver la parte 4 del capítulo 3 de Teorías de la Ciencia, que es el papel de la inducción en la ciencia. Las ciencias inductivas son las que antiguamente tomaban la inducción como un método, como podían ser las ciencias fácticas como la física, que se basaban mucho en la observación empírica, por supuesto. Y entre este método, que sería bastante discutido posteriormente, ya que, como vimos en la parte de enunciados y lógica y demás, es un tipo de razonamiento no deductivo que implica inferir enunciados generales o leyes generales a partir de generalizar un enunciado singular. O sea, por ejemplo, si yo observo que un ave puede volar, no sé, un águila por ejemplo, a partir de un enunciado particular o ver de varios enunciados singulares varias aves distintas volando, inferir el enunciado general de todas las aves vuelan o las aves tienen la capacidad de volar y punto, ¿no? Entonces se dice que de lo particular se va a elevar a lo general, lo cual se logra supuestamente según los empiristas mediante un procedimiento mecánico con las llamadas reglas de inducción, que mediante una limitada cantidad de pasos llega a una ley final. Esto es considerado poco útil, ya que la validez de estas leyes generales es muy débil. Es muy fácil probar que no es verdad esa ley. Encontrando un solo ejemplo que no sea verdad, ya podemos probar que no es verdad. Y las reglas mecánicas, como dijimos, no son consideradas muy exactas, no hay reglas muy claras de inducción para inferir una ley una ley general teórica directamente de los datos empíricos, como si fuera un paso así derecho. Entonces, en cambio, se dice que la creación de teorías no deriva de los hechos observados, sino que se inventan para darles una explicación. Se crea un contenido nuevo, no se habla de lo que ya se sabe que existe en el mundo empírico, sino que se crea algo teórico que antes no existía para poder explicar el fenómeno. Entonces se crean conjeturas, como dijimos, hipótesis, teorías relacionadas con las conexiones, uniformidades o regularidades. O sea, obviamente que si yo veo que muchas aves vuelan, voy a intentar ver por qué pasa eso. En vez de decir que todas las aves vuelan y cuando me encuentro una gallina que no vuela, decir, no, la gallina no vuela porque es una excepción, es una anomalía, y quedarme ahí con que es una anomalía. En vez de hacer eso, digo, bueno, voy a ver por qué estas aves vuelan, por qué estas aves no, pero sabiendo lo que sí tiene de positivo la inducción, es que nos permite ver que hay un patrón, que hay una cierta regularidad. Tal vez esa regularidad no se cumple con todas las aves, como los pingüinos o las gallinas, pero con un montón de aves sí, entonces eso tiene también un sentido y hay que buscarlo. Entonces, estas leyes que voy a inventar requieren una gran imaginación, básicamente. En ciertos momentos la ciencia es imaginación, creación de cosas nuevas. Y estas incluso pueden llegar a desafiar las corrientes del pensamiento científico, que como se va a ver con Kuhn después en los episodios, en los capítulos siguientes, donde Kuhn habla de los paradigmas y cómo la ciencia se va contradiciendo a sí misma y va evolucionando. Entonces, la inducción, la mayoría ya hoy en día no considera que sea válida como un método de concepción o de creación de hipótesis o teorías, pero podría ser discutido su papel como una justificadora, que eso es lo que vamos a ver en el siguiente. Entonces, antes de pasar a la segunda parte, que es lo de justificar, se tiene que ver lo que son los contextos científicos, el contexto de descubrimiento y el de justificación. El de descubrimiento es cómo fue, en qué episodio, en qué momento, de qué manera por ahí alguien descubrió una teoría, como puede ser la leyenda, que es probablemente falsa, pero bueno, por eso le decimos leyenda, de la manzana que le cae a la cabeza a Newton. Entonces así descubre la gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tenemos el contexto de justificación, que es toda la parte que la mayoría conocemos más de... Bueno, la mayoría, que por ahí nos parece más la parte lógica de, bueno, cómo hago para justificarlo, qué pruebas hago para ver si me equivoqué, si no me equivoqué con la hipótesis. Toda esa parte que ya sabemos. Pero la que quedó mucho tiempo poco explorada es el contexto de descubrimiento. ¿Por qué? Porque la mayoría no, como dijimos, tiene que aplicar la inventiva, la imaginación, entonces se sale de las leyes de la lógica y de la razón estrictamente ordenadas del contexto de justificación.
Entonces, en la parte de invención de teorías vemos que, como dijimos, el trabajo científico consiste en proponer y contrastar las teorías. Pero la parte de la concepción o de la explicación o de la invención de las teorías no necesariamente está incluido dentro de la parte lógica. Entonces, la parte lógica llega una vez que yo ya terminé de pensar y de inventar la teoría, que la tengo que inventar en algún momento. Entonces, lo que se pone en cuestión en el capítulo, que se va a poner en cuestión en varias corrientes científicas, es que solamente se le presta atención a la parte de la justificación y a la parte lógica, cuando también existe la parte del contexto de descubrimiento y la parte que tal vez no es tan lógica, sino que es inventiva o imaginativa. Entonces, ahí se va a poner en cuestión que la parte lógica de las leyes exactas sea la única que tenga protagonismo. Y dentro de esto se va a incluir a la inducción. Porque si bien tal vez no sirve para plantear una hipótesis, tal vez incluso en el contexto de descubrimiento no sirve porque, como vimos, la inducción no es muy adecuada para plantear hipótesis nuevas, porque además no suelen aportar nada nuevo. Sus hipótesis son hipótesis que son casi que ni siquiera es inventar, porque directamente estás diciendo lo que ya pasa en la realidad o lo que pasa en una serie de casos que vos seleccionaste como ejemplos, pero no estás inventando una explicación lógica de nada, ni estás inventando nada. Diciendo que todas las aves vuelan o que todas las aves tienen alas, no estás inventando nada. Estás diciendo lo que para mucha gente tal vez es verdad, porque por ahí no conocen ninguna excepción. Entonces, bueno, parece que es verdad. Pero no estás diciendo, bueno, ¿por qué? ¿De qué manera? ¿En qué contexto? Estás como diciendo por qué es así y listo. Entonces, pero como decíamos, hay una discusión entre varias corrientes respecto a si la inducción puede llegar a servir en parte como justificadora. Tal vez no como método de creación, pero por ahí sí como de justificación. Entonces, Carnac y Hempel van a ser confirmacionistas, que dicen que cuando uno verifica una consecuencia observacional, o sea, cuando uno ve que la consecuencia observada, las predicciones que uno hizo son correctas, la hipótesis puede ser confirmada, o sea, confirmada acá. O sea, que es muy probable que sí sea correcta. ¿Por qué? Porque hasta ahora no falló, entonces si sigue sin fallar es que probablemente es bastante correcta. No van a decir que está verificada. O sea, verificar es correcta y punto. En cambio, para ellos no es que se va a verificar mediante la inducción. Ellos dicen que no se verifica, pero sí que se puede llegar a confirmar. En cambio, Popper dice no, la inducción no juega ningún papel bajo ningún motivo, bajo ningún contexto ni nada. La rechaza totalmente. Él dice que lo único que sucede si veo que las predicciones o las consecuencias observacionales se cumplen, lo único que sucedió es que la hipótesis fue corroborada. Acá tenemos, o sea, mostrar que todavía no ha sido refutada. O sea, no puedo verificar ni confirmar una hipótesis, lo único que puedo hacer es corroborarla, o sea, o refutarla, o la corroboro o la refuto. Corroborar significa que se salvó, ¿no? Todavía se salvó de ser refutada. Pero como Popper es como que ya considera que la teoría está refutada. O sea, ya la considera que no va, que es falsa. Por eso es falsacionista. Para él todas las teorías son falsas. O sea, todas son susceptibles de ser refutadas algún día. Que probablemente en eso tiene razón Popper. Pero, bueno, sí, es verdad que lo lleva un poco al extremo en ese sentido. Igual después, en las partes siguientes, Popper sería menos extremo en su postura. Obviamente aceptaría ciertas convenciones, porque tampoco podés decir que todo es falso porque no puedes hacer ciencia, entonces no tiene ningún sentido llevarse al extremo. Pero en lo que es inducción al menos, él sí va al extremo de rechazar la inducción al 100% y decir, bueno, comparte tanto Hempel como él que no las voy a poder verificar por inducción. Lo único que difieren es que uno dice sí, no la puedo verificar, pero la puedo confirmar. Y el otro dice no puedes ni confirmar ni verificar. Lo único que puedes hacer es corroborarla, nada más. O refutarla, ¿no? Por ahí la consecuencia observacional no se cumple, la predicción no se cumple y ya la refutaste. Entonces ya está, ya sabes que es falsa. Entonces, la discusión es esa. Entonces, en este capítulo, aunque esté un poco mezclado,
y a veces un poco confuso, de la inducción se va a hablar de dos maneras. Se va a hablar de por qué no tiene mucho sentido hablar de la inducción como un método válido en el sentido de la concepción, creación, imaginación de nuevas teorías, que eso hoy en día prácticamente está totalmente rechazado. Pero lo que sí discute y deja un poco abierto y un poco ahí que todavía se está discutiendo es si puede llegar a servir como justificación o como método de verificación en algunos casos, como puede ser para Hempel, por ejemplo. Entonces son dos partes, ¿no? No hablan del mismo tema en todo el capítulo. Habla de dos aspectos separados respecto a el mismo tema que es la inducción.